Les bendiga en esta mañana y bueno, vamos a iniciar con la escuela dominical y continuando con nuestra serie de 9 marcas de una iglesia sana. Estamos viendo lo que viene siendo alcanzando a los perdidos, la evangelización. Y bueno, en estas semanas hemos estado viendo acerca de lo que es la evangelización. Vimos una introducción, vimos lo que es en sí la evangelización, que no es dar tu testimonio, ni defender tu fe, ni defender tu fe. Vimos que estas son complemento de la evangelización, pero el evangelizar verdaderamente es dar la buena nueva y llevar a la persona a que tome una decisión, ¿sí? Vimos ahí la primera pregunta, ¿quiénes deben de evangelizar? Sí, recordamos que esto nos corresponde a todas aquellas personas, vimos ahí y nos recordó que nos corresponde a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Nos corresponde a cada uno de nosotros evangelizar, ¿sí? La segunda semana vimos el por qué, vimos ahí motivaciones que Dios nos da con su palabra. La primera de ellas que mencionamos fue que es un mandato, ¿sí? Es un imperativo, es una orden de parte de Dios a todos sus hijos. Ahí en Mateo 28 lo vimos. Y bueno, vimos algunas otras motivaciones. Por ejemplo, vimos ahí el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él quería que su pueblo fuera salvado. Y esta actitud de Pablo por su nación, ¿cuál era? Era mostrarles amor, ¿sí? Él decía, a través de esta actitud de Pablo, él demostraba que realmente amaba a su nación. Pero no solamente esto, sino que él mostraba que quería que su nación se arrepintiera y conocieran a Jesús como el verdadero Mesías, ¿sí? Y bueno, la semana pasada vimos el cómo deberíamos evangelizar, ¿sí? Vimos ahí, fue la primera parte, y bueno, ahí en cómo deberíamos evangelizar mencionamos el hecho de que deberíamos evangelizar, honradamente, ¿sí? Decirle a la persona las cosas como son, ¿sí? Ni quitarle ni ponerle al evangelio, ¿sí? Decirle lo que la Biblia dice, que es un pecador, que si no acepta a Cristo se va a ir al infierno, que no porque haga cosas buenas eso le va a garantizar el cielo. Bueno, todo lo que conlleva a la evangelización, pero decirlo como es, honradamente, ni quitarle ni ponerle de más. Y bueno, también otra de las cosas que vimos es urgentemente, ¿sí? Vemos que desde aquel tiempo ya había personas que jugaban con el evangelio, lo modificaban, hacían a sus conveniencias y confundían a las personas, cosa que estamos viendo hoy en la actualidad, ¿sí? Desde aquel tiempo ya se estaba haciendo esto de cambiar el evangelio, de ponerle, de quitarle, y bueno, hoy en la actualidad estamos viendo que hay personas que lucran con el evangelio para sacar algún beneficio propio. Y bueno, también esto nos lleva a una urgencia, ¿sí? Recordemos que pues los días son malos, los días cada vez que van avanzando y vamos viendo que se está empeorando la situación, cómo está cada día está más crítica. Entonces esto nos lleva a una urgencia, ¿sí? Debemos de evangelizar urgentemente, honradamente y urgentemente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte, cómo deberíamos evangelizar. Bueno, primero quiero empezar con esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de respuesta provoca en ti normalmente la idea de la evangelización? Y bueno, aquí la evangelización puede provocar en cada uno de nosotros distintos tipos de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, tal vez a algunos les da miedo, ¿sí? ¿Por qué? Ay, es que yo no sé evangelizar. A otros tal vez les da coraje, les molesta, ¿sí? Ay, ir a caminar a la calle y estar tocando puertas y no sé cómo me van a recibir, ¿sí? Si bien me va, a lo mejor me van a echar una cubeta de agua o me van a recordar el 10 de mayo o no sé, y esto puede llegar a causar, nos puede llegar a causar cierto coraje, cierta molestia de ir a evangelizar, de ir a tocar puertas. Y bueno, hay otros que a lo mejor sí les gusta ir a evangelizar, se emocionan, sí, para ellos es algo que les agrada y bueno, saben que están agradando a Dios. Entonces, el tipo de respuesta puede provocar en nosotros la evangelización. Hay varias, ¿sí? Estos son algunos ejemplos para ir empezando. Vergüenza, esa es otra. Y bueno, si la respuesta es negativa, ¿qué haces y cómo
intenta superarlo? Bueno, la mayoría de las veces la respuesta va a ser negativa de cada uno de nosotros y a lo mejor vamos a ir renegando, vamos molestos, vamos ahí, tal vez ahí de que, ay, lo tengo que hacer porque pues ya la iglesia lo planeó. Hay distintas cosas, pero ¿cómo lo harías tú para superarlo? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿O cómo intentas superar este momento incómodo para ti? Y bueno, ahí cada uno de nosotros tal vez puede dar su respuesta. A lo mejor algunos van a decir, no, pues voy y me escondo ahí en la tiendita, me como unas papitas hasta que se acabe la hora de evangelismo, ¿sí? O tal vez otras personas van y se esconden en un parquecito. Bueno, podemos hacer distintas cosas para tratar de superar ese momento incómodo, ¿sí? Entonces, bueno, para algunos, ¿verdad? Si su respuesta fue negativa, como lo mencioné, hay personas que sí les gusta evangelizar, que sí les encanta ir y compartir con las demás personas. Ahora, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Deberíamos evangelizar y bueno, igual que el estudio anterior, igual que la semana anterior, vamos a llenar los espacios conforme avancemos en este estudio. Y vamos a descubrir cuál es la idea principal del día de hoy. Y bueno, me gustaría que busquen ahí en sus Biblias, ahí Lucas capítulo 2, y vamos a ver un acontecimiento, es conocido, de hecho ya nos estamos acercando, diciembre, ahí a partir del versículo 8, nos vamos a dar cuenta ahorita que lo demos lectura, vamos a ver de qué se trata, pero adelantándoles un poquito, este pasaje ya es muy conocido. En diciembre, bueno, se le hace gran énfasis a este pasaje, se habla mucho de él y bueno, vamos ahí mientras lo buscan, y tú que estás en tu casa o que vas a ver más adelante este video, pues también búscalo ahí en tu Biblia y síganme ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y leímos ahí Lucas capítulo 2, del versículo 8 hasta el versículo 14. Bueno, recordemos aquí, y ahorita viendo un poquito las preguntas de reflexión nos vamos a dar cuenta, bueno, ahí los pastores estaban cuidando su rebaño, sintieron este resplandor y bueno, tuvieron temor. ¿Sí? Tuvieron miedo y el mensajero les tuvo que decir, no teman, ya que la noticia que les traigo es de gran gozo. ¿Y cuál era la buena noticia? Que ya había nacido el Salvador, ¿sí? Que había nacido Cristo. Entonces, bueno, es una reacción natural de parte de estos pastores, el sentir un poquito de miedo, pero sin embargo, bueno, ellos recibieron una gran noticia, ¿sí? Entonces vamos ahora sí, ya después de haber leído el pasaje, vamos a entrar un poquito ahora sí a las preguntas de reflexión del día de hoy. Y nos dice la primera, ¿quién y qué se apareció a los pastores? Bueno, ahí lo vimos en el versículo 8, nos dice ahí que un ángel se apareció a los pastores y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, ¿sí? Era un mensajero, ¿sí? Recordemos que el Señor en el Antiguo Testamento y aquí en esta ocasión especial usó un ángel para dar un mensaje, ¿sí? Para anunciar un mensaje de gran gozo. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, que el Salvador había nacido. E incluso le da ahí la señal, cómo lo iban a encontrar, en dónde lo iban a encontrar. Y bueno, para que ellos fueran y le conocieran y, bueno, le adoraran como el Salvador que es. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo respondieron los pastores a estas cosas y por qué respondieron de esta manera? Bueno, ahí en el versículo 9, los pastores tenían miedo, ¿sí? Y bueno, esto es, en toda la Biblia vemos que la gente tiene miedo cada vez que ven un ángel
o una manifestación de la gloria de Dios, porque tanto los ángeles como las presentaciones visibles de la gloria de Dios nos ponen cara a cara con la santidad de Dios, ¿sí? Bueno, recordemos ahí un poquito en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Jueces, recordemos ahí a Sansón, ¿sí? Recordemos que su papá Manoa y su esposa, bueno, su esposa era estéril, no podían tener familia. ¿Y quién fue quién fue el mensajero que les dio la noticia de que iban a ser padres? Fue un ángel. Dice ahí la Biblia que un ángel le dijo a la esposa de Manoa que iba a dar a luz. Y bueno, Manoa en ese momento él no presenció esta noticia, la esposa le dijo, y bueno, nos dice ahí la historia, o pueden leerla ahí en Jueces, yo la estoy ahorita resumiendo, parafraseando un poquito para poder llegar al punto. Nos dice que nuevamente ese mensajero se le apareció a Manoa, y bueno, una vez que se le da el mensaje, que le dice que ese niño iba a ser nazareo, que no iba a pasar navaja por su cabeza, ni iba a beber del fruto de la vid, que iba a tener ciertos cuidados especiales, porque este niño pues iba a ser un nazareo desde bebé. Nos dice ahí la palabra de Dios que, bueno, pues que Manoa hizo un sacrificio, y nos dice que ese ángel, cuando él lo presentó, se fue. Y bueno, Manoa en ese momento dijo, pues tuvo cierta alivio, porque dice, he visto a Dios y no he muerto. Y entonces nos damos cuenta que cuando un ángel aparecía, o una manifestación de la gloria de Dios aparecía, las personas tenían cierto miedo. ¿Por qué? Porque pues iban a enfrentarse a la santidad de Dios y morían. Simple y sencillamente recordemos también a los sacerdotes, aquellos que iban a entrar al altar, ahí al tabernáculo. Bueno, tenían que entrar con ciertos cuidados, tenían que entrar amarrados y tenían que ir limpiamente, muy purificados, porque en caso de que hubiera algo oculto, hubiera un pecado dentro de ellos, caían fulminados, morían. Entonces, realmente el presenciar, el ver un ángel en aquel tiempo, era esto, ¿no? Pues las personas como seres humanos pues manifestaban un temor, porque pensaban que al ver esto, bueno, pues iban a morir, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando con esto, los ángeles como mensajeros de Dios, por lo general, como lo hemos venido mencionando, trajeron mensajes de juicio o incluso el juicio en sí en el Antiguo Testamento. Ahorita nomás mencioné aquí el ejemplo de Sansón en Jueces, pero ahí nos muestra que Manoa sí tenía cierto temor porque había visto a Dios. Y bueno, ¿cuál fue la reacción de los pastores también cuando presenciaron a este ángel al recibir la noticia? Fue exactamente igual. Dice ahí que tuvieron miedo, ¿sí? Porque pues ellos conocían lo del Antiguo Testamento y pues ellos pensaban que este ángel los iba a enjuiciar, llevaba una especie de juicio hacia ellos, pero bueno, nos damos cuenta que no es así, sino que les llevaba una gran noticia. Entonces, continuando con las preguntas, bueno, sigue aquí. Y cuando una persona pecadora es visiblemente confrontada con una manifestación de la presencia de Dios, la reacción que vemos en toda la Escritura es el miedo, porque cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, se nos recuerda acerca de nuestro pecado y del juicio que merecemos de parte de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Manoa en aquel tiempo? Exactamente fue esta, tenía miedo. Y al igual que los pastores también se dieron cuenta, ¿sí? Vieron que, bueno, la santidad de Dios, la luz que los rodeó, y bueno, se dieron cuenta de su situación. Posiblemente a lo mejor lo que les pasó por la mente es, bueno, ya vamos a morir o vamos a sufrir un juicio de parte de Dios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué dijo el ángel a los pastores en cuanto a lo que debían de hacer? Ahí en el versículo 10. Dice ahí, el ángel dijo a los pastores que no tuvieran miedo, ¿sí? Y bueno, vemos aquí, nos damos cuenta que pues el ángel les pidió esto. ¿Por qué? Porque llevaba una noticia para los pastores, llevaba una gran noticia. Y bueno, recordemos que nosotros como evangelistas, como personas que llevan las buenas nuevas, es nuestro deber hacer igual esto. Llevamos buenas noticias a las personas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, que hay un Salvador que murió por ellos.
Y bueno, eso es lo que les debemos de llevar a las personas. Y bueno, en aquel tiempo fue el ángel, fue este mensajero, y fue lo que le dijo, que no tuviera miedo. Nos dice después la cuarta pregunta, ¿qué trajo el ángel a los pastores? Ahí en el versículo 10, bueno, la respuesta es, el ángel trajo a los pastores buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La buena noticia es que el tan esperado Mesías, el rey ungido de Dios en el linaje de David, ha venido y él salvará a su pueblo. Recordemos que aquel pueblo esperaba a un Mesías, esperaba a un libertador. Y bueno, el ángel les llevaba esta buena noticia, ¿sí? Les llevaba la noticia de que ese libertador había nacido, aquel salvador de su pueblo ya había nacido. Pero bueno, la más grande noticia es que no solamente es el salvador de aquel pueblo, sino que es el salvador de todo el mundo, ¿sí? Es aquel que vino a salvar a todos aquellos pecadores que le reconocen como su salvador personal. Sí, esa fue la más grande noticia, pero en aquel tiempo, bueno, les dijo el ángel, el mensajero, que él salvará a su pueblo. Y bueno, ¿por qué esta noticia era buena? Continuando con las preguntas, esta noticia era buena ya que habló de un salvador a quien Dios había enviado al mundo para rescatar a las personas de sus pecados y restaurarlas a la paz con Dios. ¿Sí? Esa era la más grande noticia. ¿Sí? Que no solamente era para ellos, para aquel pueblo, sino también para todos aquellos que creen en Él, que lo reconocen como Salvador. ¿Para qué? Para reconciliarse con Dios y para estar en paz con Dios. Esa es la más grande noticia que anunció en aquel tiempo este ángel. Y bueno, esta noticia es la que nos toca a nosotros como mensajeros de parte de Dios ir a anunciar a las personas que no le conocen. Nos dice la siguiente pregunta, ¿por qué esta buena noticia significaba que los pastores no debían de tener miedo? Bueno, esta noticia significaba que no debían de tener miedo porque en Jesús Dios vino al mundo para reconciliar a los hombres consigo mismo. Con el nacimiento de este Salvador, Dios estaba anunciando que a pesar de su pecado, ellos podían ser reconciliados con Él a través de este Salvador. ¿Sí? Esa era la gran noticia y esta es la gran noticia que a nosotros nos dieron antes de que conociéramos a Cristo y esta es la gran noticia que cada uno de nosotros tenemos que dar a las demás personas. ¿Sí? Recordemos, como lo he venido mencionando, nosotros no somos nadie para influenciar en las personas, pero nuestra labor, nuestro mandato es que les demos el mensaje. Ya si aceptan o no aceptan, es decisión de ellos, es personal, pero yo ya cumplí con darte esa buena noticia. ¿Sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí que esta noticia no era para que tuvieran miedo, sino que era una noticia de gran gozo. Que Dios mismo vino a reconciliar, a que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y bueno, se estaba cumpliendo el plan de Dios, recordemos ahí en Génesis, que ya se estaba anunciando que iba a venir un Salvador para poder reconciliarnos con Él. Y aquí se estaba cumpliendo se estaba cumpliendo que ese Salvador ya había nacido. Ahora, el anuncio del nacimiento de Jesús por parte del ángel demuestra claramente que el Evangelio, y cuál es el significado de Evangelio, buena noticia, buenas nuevas, es un mensaje de gozo. Se dirige a los pecadores culpables y condenados y anuncia que pueden estar en paz con Dios por medio del Salvador que ha enviado. Entonces nos damos cuenta y recordemos que en sí la palabra o el significado de evangelio es esta, buena nueva, buena noticia, es un mensaje de felicidad, de gozo para el ser humano. ¿Y por qué es un mensaje de gozo para nosotros? Que como pecadores culpables, que como pecadores que merecemos ser condenados, hay una solución para podernos reconciliar con Dios. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, aquel Salvador que Dios mismo envió. Entonces, bueno, esta es una noticia de gran gozo, ¿sí?
no debe de causar temor a las personas, no debe de causar tristeza, sino que esta es una buena noticia, es una noticia, un mensaje de esperanza, de gozo, de paz para todos aquellos, para todas las personas puedan reconciliarse con Dios. Y bueno, es por esto que debemos proclamar este mensaje gozosamente. Y bueno, la primera palabra que en cuanto a la idea principal es deberíamos de evangelizar gozosamente. Es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de demostrar en las personas cuando vayamos a presentarles el plan de salvación, ¿sí? Ahorita en la pregunta mencionaba que algunos vamos por coraje, por obligación. La persona inmediatamente con ver tu rostro se va a dar cuenta cómo le estás expresando el evangelio. Si te ve con un gesto de molestia, pues va a decir, pues sí, estas son buenas noticias, y él está así, pues yo no quiero estar así, yo mejor me quedo como estoy, o estoy más feliz como estoy, ¿sí? Entonces, si nosotros somos los encargados, si Dios nos ha encomendado dar ese mensaje, una de las cosas en cuanto a esta segunda parte es que debemos de evangelizar, gozosamente. Así que las personas vean en nuestro rostro que realmente les estamos dando buenas noticias. Si ven un rostro triste, un rostro enojado, o un rostro que no muestre ese gozo, obviamente pues la persona ni te va a poner atención y a lo mejor pues en vez de que causes un buen impacto, de que tú digas, de que esa persona diga realmente, no, él como cristiano sí se ve que realmente disfruta, que vive una vida gozosa, pues lo vas a desanimar. Entonces, esto es lo que, una de las cosas que debemos de hacer, cada uno de nosotros cuando evangelizamos es hablarles gozosamente, ¿sí? Bueno, ya hemos mencionado primeramente la semana anterior que debe de ser honradamente, que debe de ser urgentemente, y ahora incluimos que debe de ser también gozosamente. Y bueno, ¿por qué un evangelista gozoso en contraposición a uno sombrío o temeroso es a la vez atractivo y apropiado? Bueno, un testimonio gozoso es atractivo porque las personas son atraídas por aquello que produce gozo. Es apropiado porque las noticias que tenemos que anunciar son buenas y dan gozo. Es lo que mencionaba, si la persona te va a ver enojada, obviamente se va a desanimar. Si la persona te ve con cara de asco, de que lo estás haciendo más por obligación, no le vas a alcanzar o no vas a dar esa impresión de que realmente esas noticias son de gozo, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta que realmente es importante que cuando anunciemos las buenas nuevas, debemos de anunciar gozosamente, ¿sí? Que las personas vean, que las personas se den cuenta que realmente tú estás anunciando unas noticias de gran gozo, ¿sí? Que las personas vean que a lo mejor, como la Biblia nos dice, ¿no? Que vamos a tener aflicción, que vamos a sufrir, que vamos a batallar en esta vida, pero sin embargo que ellos vean que aunque tú pases por todas esas situaciones difíciles, tú estás gozoso, tú estás feliz, tú realmente estás compartiendo esas grandes noticias para que ellos también puedan afrontar esas situaciones difíciles que todos tenemos. Y recordemos que en la palabra de Dios, mismo Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, que íbamos a sufrir. A Él mismo se lo hicieron, ¿sí? Pero ¿qué dijo Él? Yo he vencido al mundo, ¿sí? Y bueno, si Él ya lo venció a pesar de todas esas situaciones, pues a nosotros también nos va a dar esa victoria. Y bueno, por eso es importante que las personas vean que cuando nosotros anunciamos esas buenas noticias, vean que es una forma gozosa, ¿sí? Y bueno, ahí recordando un poquito del apóstol Pablo, no recuerdo en sí en cuál carta lo menciona, pero él menciona que había personas que evangelizaban por contienda, que había personas que lo anunciaban por orgullo, por envidia, pero al fin lo anunciaban, ¿sí? Pero bueno, esa no debe de ser la actitud claramente en nosotros, ¿no? Nuestra actitud debe de ser siempre gozosa, ¿sí?
Entonces, bueno, continuando con las preguntas de reflexión, nos dice esta siguiente, estas son personales, ahí a lo mejor a muchos nos va a caer y nos va a calar, nos va a picar ahí en la herida, pero bueno, son importantes y cada una debemos de reflexionar en ellas. Al evangelizar, ¿lo haces gozosamente? ¿Por qué sí y por qué no? Y bueno, esta es personal. Como lo mencioné al principio, cada uno de nosotros reacciona de distintas maneras al evangelizar. ¿Sí? Algunos reaccionan con molestia, algunos se esconden para no evangelizar, buscan la manera de zafarse, otros tal vez lo hacen de mala manera, se les ve en el semblante, otros definitivamente sacan cualquier excusa y pues no, ni siquiera lo intentan. Entonces, al evangelizar lo haces gozosamente, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, esta es pregunta personal, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, debemos de reflexionar, ¿lo hago gozosamente? ¿Y por qué sí y por qué no? Recordemos que es una de reflexión personal. Nos dice la siguiente pregunta, da algunos ejemplos prácticos de lo que significa evangelizar gozosamente y cómo puedes intentar crecer en evangelizar de esta forma. Bueno, hay muchos métodos para poder evangelizar gozosamente, ¿sí? Recordemos ahí pues que hay dramas, hay a través de juegos, hay infinidad de métodos en los cuales tal vez a lo mejor uno sí disfruta el evangelizar gozosamente, pero también recordemos que otro de los métodos, o a lo mejor tal vez que no nos gusta o que menos nos gusta hacer, es personalmente acercarte a la persona con tu Biblia, exponerle todo el plan de salvación. Y bueno, también ahí se puede evangelizar gozosamente, ¿sí? Ahí también podemos evangelizar gozosamente. Y bueno, ¿cómo podemos crecer para evangelizar de esta forma, que se nos vea el gozo? Bueno, ahí también es de una reflexión personal, es de manera personal cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo yo crecer para evangelizar gozosamente? Si no evangelizo gozosamente, ¿cómo voy a empezar a hacerlo? ¿Sí? Y bueno, si realmente cuando evangelizo con gozo, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mejorar para que las personas vean que realmente lo estoy haciendo gozosamente? Nos dice, bueno, continuando con el estudio, de Lucas 2 hemos aprendido que deberíamos evangelizar con gozo. Y cuando Pablo responde a la difícil situación de sus compañeros judíos, ahí acompáñame en tu Biblia, ahí en Romanos capítulo 9, de los versículos 30. Vamos a leer del versículo 30 del capítulo 9 hasta el capítulo 10, 1. Y aquí, en este pasaje, se nos va a presentar el otro aspecto de cómo debemos evangelizar, ¿sí? Entonces, ahí en Lucas capítulo 2, vemos que nuestro evangelismo debe de ser gozosamente, con gozo, ¿sí? Vemos a través de la actitud del mensajero, del ángel, que era una noticia de gran gozo. Y bueno, le voy a dar lectura ahí a Romanos capítulo 9, del 30 al 10:1. Ahí me siguen con su vista y bueno, tú, como lo mencioné ahorita que estás viendo este video, bueno, también ahí ten tu Biblia a la mano y vamos a leer lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, recordemos que su pueblo lo rechazó, ¿sí? El pueblo de Israel no reconoció a Jesús como aquel Salvador que había sido prometido, ¿sí? Entonces vemos aquí pues que el apóstol Pablo tenía un gran anhelo, que su pueblo, que ese pueblo de Israel fuera salvo, ¿sí? Que ellos reconocieran
a Jesús como ese Mesías que era prometido y bueno, que se pusieran a cuentas con Dios. Entonces vamos a continuar aquí con las preguntas de reflexión. A la luz de la difícil situación de los compañeros judíos delante de Dios, ¿qué hace Pablo por ellos? Bueno, a la luz de la difícil situación de los judíos delante de Dios, Pablo ora por ellos. Ahí menciona el apóstol Pablo, ahí en el 10:1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿cuál era lo que hacía Pablo por ellos? Pablo intercedía por ellos, Pablo los ponía en sus oraciones. ¿Cuál es el contenido de la oración de Pablo por sus compañeros judíos? Ahí en el versículo 10:1, Pablo ora para que los judíos puedan ser salvados. Recordemos que el pueblo judío pues tenía gran conocimiento de Dios, pero era una nación tradicionalista, ¿sí? Era una nación que en vez de buscar a Dios por fe, como lo menciona ahí en Pablo en el capítulo del 9 al 30, ellos iban más por unas tradiciones, por una ley, buscaban ganarse el favor de Dios, ¿sí? Y bueno, pues la oración de Pablo era que rompieran con esas tradiciones y que pudieran conocer al verdadero Salvador, pero por fe, que no fuera por las tradiciones, por lo que ellos habían vivido. Nos dice la siguiente: siguiendo el ejemplo de Pablo, deberíamos evangelizar habiendo orado. Y bueno, volviendo con la idea principal, ya mencionamos que debemos de evangelizar gozosamente, y bueno, la segunda de esta idea principal del día de hoy es y en oración. Recordemos que la oración es nuestra arma, es nuestra defensa, es aquella que nos va a ayudar, ¿sí? Y debemos siempre de estar, antes de salir a evangelizar gozosamente, también debemos de habernos puesto en las manos de Dios, debemos de haber orado, ¿sí? Para que Él obre en las personas. Una, para que obre en nosotros, quitando el temor, quitando la vergüenza, que nos dé la seguridad, que nos use como instrumentos para poder evangelizar como debe de ser, no quitar ni poner y llevar a la persona a una decisión. Dos, para no desanimarnos, ¿sí? Porque a veces evangelizas, te rechazan y lo primero que se nos viene a la mente es que te están rechazando a ti, ¿no? A ti no te están rechazando a Dios, ¿sí? Tú eres solamente un mensajero, tú estás llevando el mensaje, ¿sí? Y bueno, también orar por esas personas, ¿sí? Para que Dios obre en ellas, ¿sí? Si es tierra fértil o no es tierra fértil, pero es Dios el que va a dar los resultados. Como he estado mencionando en estas series de estudios, Pablo ahí en Corintios dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? No depende de nosotros, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Si Dios quiere, si Dios permite a esa persona arrepentirse, Dios lo va a hacer, ¿sí? Pero debemos de haber orado por ella. Entonces, bueno, hemos estado viendo cómo debemos de evangelizar. Esta es la cuarta cosa en esta serie de estudios. Primeramente vimos honradamente, no quitarle ni ponerle al evangelio, dar el evangelio tal y como es. Urgentemente, ¿sí? Es una necesidad urgente que los creyentes en Cristo vayamos y anunciemos las buenas nuevas. 3, gozosamente, que las personas vean en nosotros que estamos llevando unas buenas noticias para ellos. Y bueno, antes de hacer esto también debemos de habernos puesto en oración, ¿sí? Hasta aquí son estas las que hemos visto. Bueno, continuando con las preguntas. ¿Por qué es importante orar para que otras personas sean salvadas? Vamos a leer ahí estos textos. Vamos a ver Hechos 11:18, Hechos 16:14, 2 de Corintios 4:6, Efesios 2:1 al 6 y Filipenses 1:29. Les voy a dar lectura, yo aquí también las traigo, puedes irlas buscando también ahí en tu Biblia. Los que están en casa también apóyenme ahí buscando estas citas para que puedan darle lectura. Dice ahí en Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿sí?
Ahí es cuando es el concilio que se da, es cuando Pedro va con Cornelio, es cuando Pedro un poquito atrás tiene esa visión de la canasta, que cae y que trae puros reptiles, puros animales ahí, que oye la voz que le dice mata y come, y dice no, porque no he comido nada inmundo, y bueno, Dios le dice que lo que él creó o todo lo que él hizo, nada es inmundo, y ahí es donde Pedro comprende, el Señor lo manda a la casa de Cornelio, y ahí él evangeliza, él les habla del plan de Dios, él llega claramente y les dice, bueno, yo soy judío de nacimiento, recuerden que judíos no nos juntamos con gentiles, pero Dios me dijo, no llames tú como un inmundo a lo que yo he creado. Bueno, después de toda esta situación, Pedro va ante el concilio, les platica todo lo que le aconteció en esos momentos y llegan a esta conclusión de Lucas 11:18, ¿sí? Escucharon lo que Pedro les dijo y bueno, una vez que lo escucharon, glorificaron a Dios, dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es cuando ellos vieron que la salvación no solamente era para los puros judíos, sino era también para los gentiles. Y bueno, ahí en el siguiente pasaje, ahí en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Entonces vemos aquí nuevamente ahí a Dios trabajando en esta mujer. Bueno, ella conocía de Dios, pero bueno, posiblemente todavía había cositas que tal vez le faltaron, y bueno, Dios trabaja en ella, y nos dice ahí que abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que en esos momentos Pablo le estaba diciendo, lo que Pablo estaba exponiendo. Nos dice ahí 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice ahí en 2 de Corintios 4:6. Bueno, recordemos que cada uno de nosotros estábamos en tinieblas, ¿sí? Y bueno, cuando conocimos a Jesús, nos llegó esa luz, resplandeció esa luz en cada uno de nosotros. Nos dice ahí también el siguiente pasaje, Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, también recordemos que nosotros en otro tiempo anduvimos de aquel lado, ¿sí? Estábamos igual, muertos, merecíamos ese juicio, mas sin embargo, bueno, llegó alguien y te convirtió y te compartió ese evangelio, esas buenas nuevas. Dios abrió nuestros corazones y así como lo hizo con Lidia, y bueno, pudimos reconciliarnos con Dios. Y bueno, ese es el mensaje que debemos de dar a las personas, a aquellos que aún no le han conocido. Y bueno, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ahí en Filipenses 1:29. Y bueno, volviendo con la pregunta, dice, ¿por qué es importante orar para que otras personas sean salvadas? Bueno, ya leímos los pasajes, vamos a continuar con lo que es la respuesta. Es importante orar para que otros se salven porque solo Dios puede salvarlos. La Biblia enseña que Dios es el que otorga el arrepentimiento y la fe. Leímos ahí 11:18 y en Filipenses 1:29. Dios es quien abre los corazones de la gente para aceptar el evangelio. Ahí vimos en Hechos 16:14 con Lidia, cómo Dios abrió su corazón para que entendiera lo que se estaba diciendo. Dios es el que hace brillar la luz del evangelio en nuestros corazones, y Dios es el que restaura a los muertos espirituales a la vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a evangelizar, hayamos orado antes de, ¿sí?
que si vamos sin haber orado, es obvio que vamos a fracasar, es obvio que nuestra evangelización no va a llegar a las personas, a lo mejor nos vamos a frustrar y nos vamos a desanimar y pues no vamos a querer cumplir con nuestras obligaciones como creyentes. Por eso es importante que antes de evangelizar también nos hayamos puesto en oración, para que sea Él el que obre, para que sea Él el que trabaje en las personas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo ha impactado la oración en tu evangelización y cómo ha respondido Dios a tus oraciones evangelísticas? Y da ejemplos concretos. Bueno, esta es de estas últimas preguntas, o estas preguntas que vamos a reflexionar a continuación, todas ya son de manera personal, ¿sí? Pero posiblemente, a lo mejor ya lo han experimentado o lo hemos experimentado algunos de nosotros. A lo mejor cuando hemos ido a evangelizar sin haber orado, nos va mal de plano, ¿sí? Y incluso a lo mejor tal vez hasta desánimo, tal vez te sientes fracasado, pero ¿por qué fue? Porque no oraste, no te pusiste en las manos de Dios. Y a lo mejor has experimentado el otro lado de la moneda, te pones en manos de Dios antes de hablar a las personas y bueno, la respuesta es diferente. A lo mejor a pesar de que te rechacen, a lo mejor a pesar de que no te fue bien, bueno, hay gran gozo y paz porque estás cumpliendo con lo que Dios ha hecho en ti. Y te ha permitido el hecho de poder anunciar esas buenas nuevas. Sí, son situaciones de cada uno de nosotros que a lo mejor hemos experimentado dentro de nuestra vida como creyentes. ¿Cómo ha respondido Dios a tus oraciones evangelísticas? Pues a lo mejor a veces son positivas o a lo mejor a veces no han sido tan positivas, ¿sí? Todo esto es ya de una manera personal. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué maneras específicas puedes crecer y ayudar a otros a crecer en evangelizar practicando la oración y orar evangelísticamente? Bueno, esto es de una manera personal. Cada uno de nosotros puede aportar alguna idea para esas campañas evangelísticas. Tal vez puedes aportar alguna forma, algún método de evangelismo. Tal vez tú puedes promover una campaña de oración antes de una campaña de oración antes de pasar a una campaña de evangelismo. ¿Sí? Aquí, bueno, hay distintas maneras en las que cada uno de nosotros puede crecer y también podemos ayudar a los demás miembros, a cada uno de los miembros de la iglesia a evangelizar, ¿sí? Y bueno, un ejemplo también puede ser, hay hermanos que a lo mejor les gustaría salir a evangelizar, pero ciertas condiciones, tanto físicas, tal vez la edad que ya no le permite desplazarse, una manera en que él puede apoyar es orando, ¿sí? Hay muchas maneras en que podemos involucrarnos en el evangelismo, ¿sí? Si tal vez tú dices, no, pues es que yo no puedo porque mi físico me lo impide, quiero hacerlo, quiero ir, pero no puedo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ponte a orar por aquellos que van a ir, ponte a orar por aquellos que van a escuchar, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros se puede involucrar en la evangelización de distintas formas, tanto ir al campo como estar orando. E incluso tal vez estando ahí sentado puedes evangelizar, ¿sí? Tal vez ahí te presentas a cierto lugar, a cierta campaña de evangelización, no te mueves, a lo mejor Dios te pone a una persona de un lado también y puedes tú evangelizar. Entonces hay muchas maneras en las que podemos involucrarnos en anunciar las buenas nuevas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué formas tu iglesia local en su conjunto puede orar o ya ora por la evangelización? ¿Y cómo puedes participar personalmente e incentivar estas oraciones? Bueno, esta igual es de manera de reflexión. Y bueno, si nuestra iglesia no lo hace, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para involucrarnos en la oración por la evangelización? ¿Cómo puedo yo poner mi granito de arena para que la iglesia empiece a orar para ir a evangelizar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué ideas puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia si no lo está haciendo a que lo haga? ¿Sí?
¿Cómo podemos incentivar, motivar a las demás personas? Si veo que los demás hermanos no quieren ir a evangelizar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para animarlos? ¿Sí? Entonces, bueno, ya para casi concluir con el estudio de esta mañana, bueno, nos hemos visto hasta aquí en la segunda parte que debemos de evangelizar con gozo y ponernos en oración. Hemos visto 4 cosas cómo debemos de evangelizar, ¿sí? Que fue primeramente honradamente, ¿sí? Dar el evangelio tal y como es, no le quites ni le pongas, expone el plan de salvación como es. Y ahí mencionamos que tu testimonio y que la apologética que tú conoces son complementos, ¿sí? Pero en sí eso no es evangelizar, ¿sí? El dar tu testimonio puede ser una herramienta, te puede ayudar a que la persona pueda entender. Igual, la apologética es defender tu fe, es defender lo que tú crees. También te puede servir porque a veces las personas te van a preguntar, te van a querer hacer preguntas acerca de lo que tú crees, y ahí es cuando tú, bueno, vas a defender tu fe, vas a decir que por qué crees en Cristo y vas a hacer uso de las escrituras para defender tu fe, ¿sí? Entonces, vemos que debe de ser honradamente, sin quitar ni poner. Y bueno, como lo mencioné, el testimonio es parte es un complemento, igual el defender tus creencias, la apologética. Y bueno, es importante ahí que lleves a la persona a que tome una decisión. Entendido lo que es el evangelio y que tome una decisión sincera. Otra de las cosas que hemos visto del cómo debemos de evangelizar es urgentemente, ¿sí? Mencionamos ahorita la situación cada día está más difícil, es muy difícil, la gente está cerrada totalmente, pero eso no nos debe de desanimar, sino que nos debe de llevar a una mayor urgencia, a que las personas escuchen de estas buenas nuevas. Y bueno, como vimos hoy, debemos de presentarlas de manera gozosa, ¿sí? Que ellos vean que realmente nosotros estamos llevando buenas noticias, ¿sí? Vimos ahí en el caso de Lucas, sí, la recibieron, en un principio los pastores tuvieron miedo, pero al escuchar que eran buenas noticias, les cambió el panorama a estas personas, ¿sí? Les cambió el panorama a esos pastores. Y bueno, por último, vimos que debemos de evangelizar habiéndonos puesto en oración, ¿sí? Si no oramos, bueno, vamos a fracasar, aunque nuestra intención sea muy buena, aunque realmente podamos ser el mejor evangelista, podamos ser aquel que comparte el plan de salvación con una gran eficacia. Si no nos ponemos en oración, vamos a fracasar de todos modos, aunque seas el mejor evangelista que pudiera haber. Entonces, bueno, hemos visto hasta este momento estas 4 cosas. Dios mediante la próxima semana, que es el 5º estudio, y vamos a continuar con la serie ¿Cómo deberíamos evangelizar? Esta va a ser la tercera parte, ¿sí? Y bueno, ahí mientras, en esta semana ahí puedes ir estudiando, puedes ir reflexionando, ir leyendo en tu Biblia, ahí 1 Corintios capítulo 15, para leer del 1 al 5, y también puedes ir leyendo en esta semana Hechos capítulo 2, para leer de los versículos del 32 al 41. Estos van a ser los textos bases, van a ser los textos por los cuales vamos a empezar a reflexionar, ¿sí? A partir de ellos vamos a tratar de contestar las preguntas de reflexión. Y bueno, hermanos, sin nada más que agregar, ha sido el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos próximamente el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos el estudio.